Es nada más para corroborar un poco lo que habíamos hablado, sí, anoche, y que habíamos pedido que leyeran Ezequiel 18. Entonces, aquí doña Ana sí hizo la tarea. Sí, lo que pasa, bueno, buenos días. No, no me lo lea, nada más lo que usted... Bueno, ay, que no se lo lea, no le haga trampa. Así es. Ay, ¿cómo es que se dice? Bueno, Ezequiel 18, ayer habíamos tocado el tema de la sanación, bueno, de la intergeneracional, que es un tema que en la actualidad se maneja en muchas partes. Y el doctor nos hablaba de Ezequiel 18 y ahí dice que el pecado de o sea, en la generación a uno le enseñan que uno lleva las cargas generacionales del abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Y ahí dice Ezequiel 18 que uno responde por sus pecados, que si el papá cometió los pecados, responde él, que si es el hijo, responde el hijo, y que el padre no puede responder por los pecados del hijo. Sí, que el que es justo, pues es justo. Es más o menos eso es el resumen de Ezequiel 18, doctor. Ok, gracias. Allá. Nada más era para corroborar, o sea, no por mi palabra, sino por la Biblia, o sea, por la revelación pública, que lo que estuvimos hablando no era producto de imaginación o de cosas personales, sino que es bíblico lo que estábamos comentando, ¿no? Así que vamos a seguir con nuestro tema. Y yo quisiera que recordáramos un poco lo que habíamos hecho ayer en este salir allá afuera y tratar de encontrar en las cosas creadas todos estos atributos que Dios ha esparcido en toda la creación. O sea, todo lo de Dios es visible a nosotros porque Dios ha esparcido sus cualidades, sus atributos en todo lo creado. Sí quisiera hacer una puntuación muy, muy precisa. A veces se interpreta esto como que Dios es todo, como que las cosas son Dios. Eso no, eso es una herejía, ¿sí? Y eso no es así. O sea, Dios ha puesto una imagen de lo que Él es en lo creado. Eso es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos ayer? Bueno, tratamos de experimentar un poco, de encontrar de alguna manera lo que Dios ha ido poniendo en toda la creación, en lo que pudimos ver, cosas de Él. Vamos a seguir más o menos por ese camino y vamos a empezar a leer del libro 32, la lectura 1 del libro 32. Dice, bueno, está Luisa diciéndole, mi celestial soberano Jesús, escóndeme dentro de tu corazón divino, a fin de que no fuera de ti, sino dentro del sagrario de tu corazón, yo dé principio al presente volumen. La pluma será la luz de tu querer divino, entintada en la hoguera de tu amor, y tú, dictándome lo que quieres decirme, yo haré de simple oyente, y te prestaré el papel de mi pequeña alma, a fin de que tú mismo escribas lo que quieras, como quieras y cuanto quieras. Esto lo quise leer, que es el principio de este libro, para ir puntualizando. Estos escritos no son de Luisa. En otras ocasiones Jesús le dice, estos escritos son míos, no tuyos, tú eres simplemente la pluma. No es producto de una revelación que Dios le haya hecho a Luisa y que Luisa después lo haya puesto. O sea, no se trata de eso, sino es Jesús dictándole a Luisa, escribiendo a través de Luisa.
Y lo repite cantidad de veces. Pero aquí, bueno, es Luisa quien lo está como corroborando, que no es ella, sino es Jesús quien escribe a través de ella. Y ya después Jesús empieza y dice, sigue Luisa y dice, después continuaba pensando en el fiat adorable y me sentía circundada por todas las cosas creadas, las cuales cada una decía, yo soy la divina voluntad. Lo que tú ves por fuera de nosotras son sus velos, la vestidura que la cubre, pero dentro de nosotras está su vida palpitante y obrante. Oh, cómo nos sentimos gloriosas, honradas, porque formamos la vestidura a la divina voluntad. El sol le forma la vestidura de luz, el cielo la vestidura azul, las estrellas la vestidura de oro, la tierra la vestidura de flores. En suma, todas las cosas tienen el honor de formar la vestidura a la divina voluntad y todas en coro hacemos fiesta. Si nos fijamos, esto coincide perfectamente, primero, con la revelación pública. San Pablo diciéndonos exactamente lo mismo, diciendo que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios. En el Antiguo Testamento diciéndonos que no tenemos disculpa por no conocer a Dios, puesto que todo lo que de Él es conocible se encuentra en la creación. Y ahora Luisa y Jesús diciéndonos que en todo lo creado Dios ha esparcido todas sus cualidades. Hablábamos ayer de que en todo lo creado existe el amor de Dios para cada uno de nosotros, que existe un oficio y existe un valor. Entonces, valor divino, oficio y un amor. Dentro de esto son cosas divinas y dentro de esto está prácticamente la vida de Dios. Dios es amor. Y si Dios ha puesto un amor de Él en todo lo creado para venir a nosotros, debemos entender que está transmitiéndonos prácticamente su vida. Por lo tanto, es de un valor incalculable lo que hay en cada cosa creada y no lo podía dejar a expensas de la cosa creada. O sea, sería un arriesgar su propia vida, arriesgar su amor, arriesgar el valor divino en algo que no tiene, ¿cómo diríamos? No tiene razón, no tiene una capacidad de poder guardar y de poder entregar eso. Por eso es que la divina voluntad se queda como mensajera en todo lo creado para ser ella la que nos traiga todo lo que Dios ha puesto en la creación. Así que cada vez que recibimos algo, recibimos estos tres efectos, el efecto, el valor y el amor, pero es la divina voluntad la que nos lo trae. Si entendiéramos que todo esto es algo que vamos a poner en nosotros como si fuera alimento, ayer hablábamos del alimento, ¿qué sucede con él? Que lo interiorizamos, lo procesamos y al poco tiempo se convierte en parte de nuestro organismo. Hablábamos del ¿qué? De los chanchos. Nos comemos un marranito y dentro de unas cuantas horas el marranito ya forma parte de mi vida, ¿sí? Transformado, de acuerdo, no es el marrano, no es que nos convirtamos en marranos, pero bueno, ahora tenemos la sustancia del animal en nosotros, sirviéndonos de vida. Todo lo de Dios debería servirnos como alimento. El marrano, pero es creado. Por lo tanto, en el marrano existen atributos que Dios ha puesto
para que nosotros nos alimentemos no solo el cuerpo, sino también nuestro espíritu. En el marrano, en el maíz, en el trigo, en las frutas, en el color, en el olor, en la luz, en el calor, en el agua, en todo lo creado existe un alimento para nosotros. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos en contacto con las cosas creadas, lo que Dios está queriendo es mostrarnos quién es, darnos su amor, pero al mismo tiempo darme su alimento para que yo vaya creciendo en mí no solo la vida material, sino sobre todo la vida divina que Él quiere poner en nosotros. Somos creados, fue mucho el desayuno, somos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Pero su Hijo Jesucristo es Dios, su Hijo Jesucristo es hombre verdadero y Dios verdadero. Por favor, entendámoslo. No somos hombres, no somos seres humanos si no tenemos la vida divina en nosotros. No podemos decirnos semejantes a Cristo si no tenemos vida divina. ¿De acuerdo? Por eso es que es esta magnitud que Dios ha puesto en todo para que nos estemos continuamente alimentando de Él y haciendo crecer la vida divina en nosotros. La vida divina es infinita. Por lo tanto, el alimento y el crecimiento que nosotros le demos debe ser infinito. Jesús nos dice, el catecismo que leímos antier, el catecismo nos dice que Dios nos quería participar de su ser, de ese infinito que es Él, pero no nos cupo. Nosotros somos seres creados y somos finitos, por lo tanto no nos cabe el infinito. Por eso fue que nos dio su vida y nos dio su voluntad para hacer crecer esta vida hasta donde nosotros queramos. No nos pone un límite. Háganla crecer hasta donde quieran, hasta donde puedan. Pero su ser no me lo dio. En otra lectura dice que todo su ser está movido por su voluntad. Por lo tanto, a mí no me cabe el ser, pero me cupo su vida y me cupo su voluntad. Por lo tanto, ahora nosotros podemos estar teniendo acción sobre el ser de Dios. Resulta complicado, pero imaginémonos que será un barco. ¿Qué tamaño tiene un barco? Muy grande. ¿Nos cabrá un barco? No nos cabe, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos dan el control de la computadora del barco? Manejamos el barco como queramos, hacemos lo que queramos con el barco, gracias a la computadora del barco. La computadora de Dios es su voluntad. ¿Se entiende así? La computadora de Dios es su voluntad, porque su voluntad es el motor de todos los atributos divinos. Es lo que mueve el amor de Dios. Si la voluntad divina no mueve el amor de Dios, Dios no ama. Si la voluntad divina no mueve la potencia de Dios, Dios no crea. Y así por el estilo. Si la voluntad de Dios no mueve la misericordia, no tendríamos misericordia. Si no mueve el perdón, no podríamos ser perdonados. O sea, todo lo que Dios hace está en función de su voluntad. Para irnos dando cuenta de lo que nos están dando. Nos están dando la computadora de Dios.
para hablar en términos modernos, ¿sí? Quizá con esto podamos entender este pequeño parrafito que leímos. Vamos a repetirlo. Dice, me sentía circundada por todas las cosas creadas, las cuales cada una de ellas decía, yo soy la divina voluntad. Lo que tú ves por fuera de nosotras son sus velos, la vestidura que la cubre, pero dentro de nosotras está su vida palpitante y obrante. Oh, cómo nos sentimos gloriosas, honradas porque formamos la vestidura a la divina voluntad. El sol le forma la vestidura de luz, el cielo la vestidura azul, las estrellas la vestidura de oro, la tierra la vestidura de flores. En suma, todas las cosas tienen el honor de formar la vestidura a la divina voluntad y todas en coro hacemos fiesta. Yo he quedado maravillada, sorprendida, y decía entre mí, oh, si también yo pudiera decir que soy la vestidura de la divina voluntad, ¿cómo me sentiría feliz? Que estamos hablando del libro 32, casi al final de todo lo que Jesús le iba revelando a Luisa, le iba diciendo. Y sin embargo, todavía Luisa aquí suspira por llegar a ser la vestidura de la divina voluntad. ¿Qué está diciendo? Bueno, también hemos dicho muchas veces que somos muy dados a fijarnos en las personas. Somos muy dados a fijarnos en la persona de la Virgen, ¿sí? Y estamos fijos en la persona de la Virgen. Somos muy dados a fijarnos en la persona de Jesús. Y todo lo vemos en la persona de Jesús. Pero no ponemos atención en lo que hay dentro de la persona de María o dentro de la persona de Jesús. ¿Qué es lo que hace que María sea lo que es? Ella, la divina voluntad y la vida divina que está en ella. ¿Qué es lo que hace que Jesús sea Jesús? Su persona, la divina voluntad y la vida divina obrando en él. O sea, es la parte fundamental, lo que es la divinidad, ese Dios único y verdadero, lo que le da valor a cada una de las tres divinas personas. Por eso es que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero, porque el Dios verdadero que actúa en el Padre, el que actúa en el Hijo y el que actúa en el Espíritu Santo. Son, mejor no, así. Pero ese mismo Dios verdadero es el que está actuando en María. Por lo tanto, lo grande que es María es por la divina voluntad y la vida divina que está en ella. Y lo único que María tiene de grande de ella es la aceptación. Es aquel fiat mihi, ese hágase en mí, y acepta todo lo que Dios quiere hacer a través de ella. El valor de Jesús es la aceptación, porque la humanidad de Jesús también es libre. No creamos que es nada más porque es la humanidad del Verbo, Él no tiene libertad. Tuvo libertad y pudo haber dicho no.
pero el valor de la persona de Jesús es porque dijo, sí, hágase en mí también. En ese momento, lo que Jesús hace es lo que Dios está haciendo a través de él. Recordemos palabras de Jesús en el Evangelio. ¿Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿Se acuerdan de eso? Yo no hago nada, todo es lo que el Padre habla, lo que el Padre hace. O sea, ese es el punto. Ahora Dios nos está permitiendo llegar a esta igualdad con Jesús y a esta igualdad con María, dándonos su vida divina y dándonos su voluntad divina. Las cosas no es que vayamos a ser igual que ellos son únicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una historia de vida humana, porque nosotros no tendremos la plenitud de la vida completa en la divina voluntad, pero sin embargo tendremos exactamente lo mismo que están moviendo a ellos, es lo mismo que nos va a mover a nosotros. Por lo tanto, los actos que hagamos serán iguales que los actos que hizo María y que los actos que hizo Jesús. Es muy común en la actualidad consagrarse al corazón inmaculado de María, ¿verdad? Y las formas son diferentes, pero la esencia es la misma. ¿Qué es consagrarse? Es decir, ya no me pertenezco, le pertenezco a aquel o a aquella a la cual me consagré. Ya no voy a vivir mi vida me la van a dictar ellos, ya sea María o sea Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿qué me dicta María que haga? ¿Qué me dicta María que haga? Bueno, aquí hubo una respuesta muy exacta a lo que dice en el Evangelio. Hagan lo que Él les dice. Y ahora yo pregunto, ¿y qué nos dice Él? Bueno, eso es ahora. Bueno, entonces, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Hagan lo que dice mi hijo. Ahora se los regresamos. Es un camino de ida y vuelta, ida y vuelta. No llegamos a ningún lado. No llegamos a ningún lado. Porque a lo más que hemos llegado es a cumplan mi voluntad. Cúmplanla, obedézcanla. Pero obedecer la divina voluntad no es posesión. Obedeciendo la divina voluntad somos siervos. Siervos buenos, siervos regulares o siervos malos, pero somos siervos. San Juan, en el prólogo del Evangelio que leímos ayer, nos dice que podemos llegar a ser hijos de Dios, que gracias a todo lo que Jesús va a hacer, nos dio la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí es en donde nos hemos estacionado. Queremos ser hijos de Dios, queremos salvarnos, porque ese es nuestro único interés, la salvación. Darle a Dios la gloria desde mi voluntad, desde mis actos. Pero hoy ya hemos hablado un poquito de que ¿qué le podemos dar nosotros a Dios? Nada. ¿Se acuerdan de Zeus? ¿Era Zeus? Sí, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. ¿Queremos darle lo que Zeus le da a su ama? ¿Verdad que no? Imagínense que en el Génesis Dios hubiera encontrado compañía adecuada para Adán en los animales que le llevó. O sea, son pasajes narrados en la historia bíblica que son fundamentales para entender esto de ahorita. Parece como un cuento
absurdo el que cuando Dios dice busquemos compañía para Adán, no es bueno que esté solo, y que lo primero que hace Dios es le lleva a los animales. Dice uno, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de enseñarnos que en todos los animales no existe compañía adecuada para el ser humano porque no son de la misma naturaleza. No son de la misma naturaleza. Por eso es que es una enseñanza para entender que amor con amor se paga, pero de la misma naturaleza. Yo no puedo amar a Dios como Él quiere ser amado si no tengo la naturaleza humano divina que es la que tiene Jesús. Si yo nada más soy humano, humano bueno, santo, perfecto, como quieran, no es adecuado mi amor para Él. Mis obras no son adecuadas para Él porque no son obras divinas, no son obras infinitas, no son obras que le sirva a toda la humanidad, no son obras que reparen por todos, son obras pequeñas, obras finitas, obras particulares. Entonces, esto que estamos oyendo nos empieza a abrir un campo diferente. Ahora queremos que la divina voluntad que obró en María y que hizo de María lo que María es, queremos que ahora consagrarme a María. ¿A quién me estoy consagrando? A la divina voluntad, pero no lo sabemos, no lo entendemos. Y seguimos a Griñón de Montfort. Muy bueno, muy ¿cómo diríamos? Muy grande, sí, pero desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano. Ahora ya me consagré a María, qué bueno. Voy a hacer lo que María me dice. ¿Y qué me dice ya ahora, en este momento? ¿Qué me dice? Tienen ahí un libro que se llama La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. ¿Y qué es ese libro? Ese libro no es otra cosa más que la mamá, tomando de la mano a su niño, que somos nosotros, y nos va conduciendo poco a poco, y nos va diciendo, mira, ven aquí, haz esto, ven acá, haz esto, ven aquí, haz esto. Ah, pero eso no lo queremos. No. Griñón de Montfort. Por favor. Entendamos, Dios quiere que lo sigamos. Dios quiere que lo igualemos. Y nos da todas las armas, nos da todos los medios para poderlo seguir, para poder llegar a ser lo que Él quiere. Y nos entrega a su madre. Algún día sería bueno hablar de ella para ver lo que ella hace. Pero en ese libro es ese libro perfecto. Es la mamá, vuelvo a repetir, la mamá que nos toma de la mano y me dice, ven, y me va encaminando hasta entregarme a su hijo. Hasta entregarme a su hijo. Eso es lo que deberíamos de tener en cuenta cada vez que me meto en algún movimiento, en alguna, no sé, asociación, como se llame, que de María, perfecto, vamos a seguir a María, pero vamos a seguirla en serio. En serio. No nos quedemos en la periferia, no nos quedemos en los primeros escalones. Vamos a subir hasta donde quiere que lleguemos. Y entonces Jesús, después de que ella dice, oh, si también yo pudiera decir que soy la vestidura de la divina voluntad, ¿cómo me sentiría feliz? Y mi gran rey Jesús, visitando a su pequeña hija, me ha dicho, mi buena hija, rey, creador,
Voluntad divina significa dominar, investir y tener nuestra vida dentro de cada cosa creada por nosotros. Crear significa extender la propia vida, esconder nuestra voluntad creadora en la misma cosa creada por nosotros. Esto es crear, llamar las cosas de la nada, encerrar en ellas al todo para conservarlas en la integridad de la belleza como las hemos creado. Ahora, tú debes saber que mi voluntad es como un rey disfrazado en cada una de las cosas creadas. Si las criaturas lo reconocen bajo aquellos vestidos, se revela y abunda en el dar sus actos divinos y sus dones reales, que solo puede dar este emperador celestial. Ojo con esto. Mi voluntad es como un rey disfrazado, ¿sí? En cada una de las cosas creadas, o sea, en todo. No hay nada que no haya sido creado. Nada que no haya sido creado. Por lo tanto, esto está siendo, o sea, su voluntad está disfrazada en la ropa que traemos, está disfrazada en las paredes que están aquí, en los colores, en las pinturas, en la luz, acá en el vidrio, en la naturaleza, en todo está disfrazada la divina voluntad. Y ahora, si nosotros la reconociéramos, ¿qué es lo que quisimos hacer ayer? Salir a reconocer la divina voluntad en lo creado. Si nosotros la reconociéramos, o sea, se revela y abunda en el dar sus actos divinos y sus dones reales. Eso es lo que ella está queriendo, eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos a este Dios infinito en todo lo que nos rodea. Y en ese momento, cuando entendamos que estamos sumergidos en Dios, Dios empezará a darnos todo lo de Él. Empezará a nutrir la vida divina que quiere que crezca en nosotros. Dice, si no es reconocido, se queda inobservado, escondido, sin hacer estrépito ni alarde de su real persona, ni abunda en el dar sus dones, que solo puede dar un querer tan santo. Y las criaturas tocan la vestidura, pero de él y de sus dones no saben nada, y nada reciben. Y mi fiat queda con el dolor de no haber sido reconocido y con la pena de no haber dado sus dones divinos, porque no conociéndolo faltaba la capacidad y la voluntad de recibir dones reales. Yo hago como un rey que disfrazándose va en medio a los pueblos. Si le ponen atención, a pesar de que no lleva los vestidos reales, lo conocerán por los modos, por el rostro, y poniéndose a su alrededor le darán los honores de rey y pedirán dones y favores. Y el rey premiará la atención de aquellos que lo reconocen disfrazado y les dará de más de lo que quieren. A aquellos que no lo reconocen, pasará inobservado sin darles nada. Mucho más, que ellos mismos no le piden nada, creyéndolo uno cualquiera del pueblo. Así hace mi voluntad cuando es reconocida bajo las vestiduras de las cosas creadas. Ella se revela y no espera como el rey a que le pidan dones y favores, sino que ella misma dice, estoy aquí, ¿qué quieres? Y sobreabunda en el dar dones y favores celestiales,
y sigue más adelante del rey. Bilocándose da a la criatura que la ha conocido su misma vida, que no lo hace el rey. Entenderemos lo que nos está diciendo. Lograremos captar lo que nos está diciendo. Me va a comunicar lo que ha puesto en las cosas creadas. O sea, me va a comunicar su amor. Me va a comunicar el oficio de las cosas creadas. Pero, sobre todo, me va a comunicar el valor de la cosa creada. ¿Y qué valor tienen las cosas creadas? El valor que San Pablo y Jesús en Luisa nos dicen, todas las cualidades de Dios, ese es el valor divino que tiene cada cosa creada. El valor divino que tiene la flor que tocaron ayer, el follaje que tocaron ayer, la nube que vieron ayer. O sea, todo esto que estuvimos haciendo, ahora si nosotros lo reconocimos, nos está comunicando todo eso. Y ahora en nosotros existe la creación completa, dentro de nosotros. Y ahora quizá con esto pueda entender lo que dice San Pablo, que cuando habla de Jesús y que dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él, en Jesús está toda la creación, porque en Jesús se encuentra todo el valor de todo lo que Dios es, pero está en Él, en sus actos, en su vida. La vida divina que Jesús tiene es por la divina voluntad, y esa divina voluntad le comunica en todos sus actos, le comunica todo lo que Dios es. Esa es la creación encerrada en Jesús. Todo fue creado por, para y en Él. En Él. Eso mismo deberíamos de ser nosotros para ser imagen y semejanza de Jesús. Si no, no somos. Y por si fuera poco, su misma vida, ¿sí? O sea, ¿qué querrá decir? Tenemos dos ejemplos perfectos, María y Jesús. Esa es la vida de la divina voluntad en una criatura en la tierra. Cada una con un oficio diferente. El oficio de hijo, el oficio de redentor, el oficio de madre. ¿Qué oficio nos toque a nosotros? No nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es que el oficio que sea hecho por la divina voluntad, porque eso es lo que le dará valor divino a nuestro oficio, a nuestra vida. Ahora, también tú puedes decir soy voluntad de Dios. También tú y tú y tú y tú y tú pueden decir son voluntad de Dios. Y hacer de ustedes la cáscara, la vestidura que esconda a mi divina voluntad. No solo si la reconocen en todas las cosas creadas, sino si la reconocen en ustedes, si le dan el dominio en todos sus actos y todo lo que hace la cáscara de su ser, lo ponen a su servicio para hacer crecer su vida en ustedes. Ella, la divina voluntad, los llenará tanto que no quedará de ustedes más que el solo vestido, y se servirá de él para cubrirse y serán más felices que todas las cosas creadas, porque serán el velo viviente
que dividirán junto con ella sus alegrías, su felicidad y también sus infinitos dolores, porque quiere ser vida de cada criatura, pero ingratas no le dan el pleno dominio. En suma, harán siempre vida junto, haciéndoos perenne compañía, formando una sola vida. ¿Cuál es la diferencia entre una flor, un árbol, el agua, cualquier cosa creada y nosotros? La diferencia es que en las cosas creadas pone sus atributos. En las cosas creadas se pone la divina voluntad como mensajero para traernos todo lo que puso ahí. Pero en nosotros, que somos personas, puede poner su vida. Ya hemos hablado de lo que es la vida. O sea, la vida que no puede poner en las cosas creadas, la vida que no puede poner en las cosas creadas, la puede poner en nosotros. No solo tendremos dentro de nosotros todos los atributos divinos, sino que tendremos la vida, o sea, esa voluntad que mueve, que transforma al ser humano en un ser divino. ¿Se acuerdan lo que decía Benedicto XVI? Solamente en la conformidad de estas voluntades, cuando la voluntad de Dios ya no es una voluntad ajena, sino es propia, el hombre llega a ser hombre y se hace divino. Palabras de Benedicto XVI. O sea, es esta magnitud inmensa que ahora estamos logrando nosotros poder tenerlo como vida nuestra. Como vida nuestra. ¿Qué es la vida divina? ¿Cómo nos imaginamos la vida divina? ¿Cómo nos imaginamos ese querer divino que es el acto único de Dios? ¿Cómo se lo imaginan? ¿No se lo imaginan? Es difícil, ¿verdad? Vamos a imaginárnoslo como una pelota, un globo donde está todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho, en fin, todo esto. Y nosotros, pues, andamos girando por aquí, por allá, o sea, alrededor de este globo, porque somos creación en el adextra. El adextra quiere decir fuera de la Trinidad, no fuera de Dios, sino en el adextra, fuera de la Trinidad. Pero ¿qué pasará con nuestros actos si es que los logramos llegar a ser en voluntad divina? Son actos ya no humanos, sino son actos divinos. ¿Y dónde podrán estar esos actos divinos? En el adintra de Dios, en el querer divino, en ese globo que es el acto único de Dios, ahí estarán nuestros actos. Ahí estarán nuestros actos. Por lo tanto, el tamaño del querer divino incluye lo nuestro. Estamos formando parte del querer divino, estamos formando parte de la vida divina. Y no me refiero a la vida divina que estamos haciendo en nosotros, sino a la vida divina de Él. ¿Se imaginan lo que eso quiere decir? Ni idea. Sí, se oyó por el murmullo que hubo. O sea, estamos formando parte de la vida divina. El tamaño que tiene la vida divina incluye mis actos. Habíamos hablado que la vida divina es el conjunto de todos los atributos de Dios, que todos están puestos en el mar del amor divino y todo movido por la voluntad divina. Esa es lo que nosotros consideramos vida divina. Adán, antes de alejarse de la voluntad de Dios, pues él vivía con el Señor y tenía voluntad divina y vida divina. Y eso incluía que él que no moría, no se enfermaba,
tenían la ciencia infusa, tenían todos los conocimientos, entonces eso va relacionado también con los atributos. Así es. O sea, Adán tenía dos tipos de dones, ¿sí? O sea, se le habían dado dones de naturaleza angélica y dones de naturaleza divina. Ciencia infusa, la inmortalidad, la impasibilidad, o sea, estos eran dones de naturaleza angélica, ¿sí? Y la vida divina, la voluntad divina, con todos los atributos de Dios, eran todo lo que Dios le había compartido de él. Todo eso lo pierde tanto los dones extraordinarios que le habían sido dados de la naturaleza angélica, como los dones de la naturaleza divina. O sea, lo que hemos conocido como dones preternaturales, quizás sí los hayan conocido, o los dones sobrenaturales. Los preternaturales son los de la naturaleza angélica y los sobrenaturales de la naturaleza divina. Una oración muy conocida que es el sellamiento con la sangre de Cristo. En esa oración hay una parte donde habla de las fuerzas satánicas de la naturaleza y también hay unas tendencias, digamos, que hablan sobre los elementales de la naturaleza, que son como fuerzas que se encuentran lógicamente vigentes dentro de la misma existencia de todo lo que hace parte de la naturaleza, valga la redundancia. ¿Qué tiene que ver esa situación y esa apreciación frente a lo que de pronto nos dice la oración, digamos? Por eso no capté. En la oración del sellamiento de la sangre de Cristo hay una parte donde dice que uno se sella también contra las fuerzas satánicas. ¿Que uno qué? Una parte de la oración que dice que uno se sella contra las fuerzas satánicas de la naturaleza. ¿Se sella? Sí, con la sangre de Cristo. Es una oración católica que se maneja, digamos, dentro de la misma fe católica. Eso que tiene que ver, digamos, con esa parte frente a un hecho, digamos, diferente a lo que es los atributos de la creación de Dios en la naturaleza. Perdón, pero yo no le veo ninguna diferencia. O sea, ahí es un deseo que que de alguna manera que tengamos como defensa para eso, ¿sí? Pero esa defensa, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale en esa oración? De la sangre de Cristo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y la sangre de Cristo qué es? Es una representación de la vida divina. Entonces, no hablemos de la sangre de Cristo, del corazón de Cristo, de la cabeza de Cristo. Digo, vamos ya a juntarlo, ¿no? Vamos a unirlo. Todo sale de Cristo. Ahora ya no es su corazón que le quiere dar, ya no es la sangre que lo quiere bañar, ya no es su cabeza coronada de espinas que le quiere sanar sus pensamientos. Ahora es la vida de Cristo, la vida de Cristo, la vida de la divina voluntad que lo va a sellar. Ahora usted será Cristo. Nada más. O sea, todo lo humano, todo lo que ha ido hasta ahorita, ha ido como desmenuzando para irnos poniendo, porque yo digo, esa es mi percepción, esto no lo tomen en cuenta, esto es locura mía, porque somos tan dados a desmenuzar, no nos cabe la simpleza. Somos complicados, tremendamente complicados. Y en vez de tomar a Cristo, no, vamos a hacerlo pedazos, ¿sí? Pum, 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 pum. La sangre de Cristo, las llagas de Cristo.
el corazón de Cristo, el no sé cuántas cosas, el dedo gordo de Cristo. Perdón, dije que es cosa mía, ¿eh? No. O sea, estamos dividiendo lo simple no se divide, es Cristo, Cristo. Y si nos vamos más a fondo para no dividir, estamos hablando de la vida divina en Cristo. Entonces, todo lo que ha ido hasta ahora, que es lo que hemos estado queriendo decir a veces, todo ha sido un camino, un buen camino, sí. O sea, para irnos enseñando a acercarnos a Él. Pero el problema es que nosotros le ponemos como metas y decimos, este camino es el bueno. Perdón, no hay caminos buenos. En Dios todos llevan a un solo fin, que es el cielo. Y el cielo, que es lo que estamos queriendo ver, es Dios. Y si yo estoy queriendo vivir la vida del cielo aquí, lo que debo hacer es conocer quién es Dios, para saber qué estoy viviendo. No se trata de decir, ya vivo vida de cielo y me van a salir alitas y voy a volar porque ya soy como el ángel, o de repente empiezo a levitar así con las manitas juntas. No. La vida de cielo es vivir a Dios. Vamos a conocer qué hace Dios para saber qué hago yo si estoy queriendo vivir vida de cielo aquí. No sé si queda. Viéndole en el ejemplo de Adán, al perder su vida divina y angelical, si el ser humano llegase a perder esta parte, de perder su vida divina y se vuelve mundano completamente, teniendo algunos dones, y luego vuelve a buscar ese encuentro con Dios y llega a encontrar otra vez esa divinidad en él, podría volver a detener esos dones que había tenido. Sí, o sea, para eso es la redención. O sea, lo que Adán no pudo hacer, o sea, Adán se sale, Adán pierde todo esto, pero ya no pudo regresar. Y no pudo regresar porque ya no había quien hubiera restituido o rehecho sus actos, quien le hubiera restituido la gracia y la vida divina. Por lo tanto, Adán y todos sus descendientes, todos hasta Jesús, nadie pudo recuperar lo que Adán perdió. Todos nacimos en aquel tiempo en pecado original, que ya dijimos que por favor olvidemos la palabrita de pecado original. Ya quizá con lo que leímos en Ezequiel 18, vamos a ver que no heredamos el pecado. En lo que heredamos es las consecuencias del pecado. Adán perdió, ya no me lo pudo pasar. Mi padre no tenía $1,000,000, yo no lo tengo. Pero yo no heredo la imprudencia de mi padre por haber perdido $1,000,000. Lo que heredo es la ausencia de ese millón. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es lo mismo que hizo Adán. Perdió su riqueza, ya no nos la pudo heredar. Entonces no pudo regresar hasta que llega Jesús. Jesús es el que rehace esa fortuna, el que vuelve a poner en manos del hombre todo lo que Adán perdió. Y por eso es que desciende a lo bajo, va por todos aquellos justos que habían vivido en el Antiguo Testamento para sacarlos de ahí y darles toda la riqueza, la herencia. Ahora nosotros ya tenemos un banco divino. Tenemos un banco donde está almacenado nuestra dote. Y nuestra dote es la gracia, nuestra dote es la vida divina, nuestra dote es la voluntad divina. Pero está, ¿cómo le llaman cuando un niño hereda, pero no puede heredarlo todo sino hasta determinada edad? Bueno, en custodia. No podíamos tenerlo todo, porque éramos niños y lo hubiéramos malgastado.
pero teníamos la gracia, teníamos el perdón, teníamos los sacramentos. Ah, bueno, yo conozco esto, yo me salgo, yo vuelvo a entrar, tengo el perdón de Jesús, tengo el perdón de Dios y me puedo volver a meter. Pero le voy a decir una cosa que no le va a gustar. No se trata de salirse y decir ahorita le doy rienda suelta y luego vuelvo. Y luego le vuelvo a dar rienda suelta y luego vuelvo otra vez. Eso se puede hacer en la voluntad humana, porque la santidad en la voluntad humana es muy sencilla. Jesús nos la puso, pero sencillísima. Peca lo que quieras, yo te perdono si te arrepientes. No te arrepientes, bueno, aunque tengas miedo del infierno, yo te perdono. Más fácil no nos la pudo poner, ¿sí? Pero en la divina voluntad, no hay eso. La persona que quiere entrar en la divina voluntad, le pregunta a Luisa a Jesús, le dice, oye, ¿qué prueba les reservas a las almas que quieren vivir en tu voluntad? Y entonces Jesús le dice lo siguiente, le dice, mira, la prueba del haz o no hagas, ya la pasé yo por ellos. ¿Qué prueba es esa? La que estamos viviendo, el cumplir los mandamientos. ¿Los cumplo o no los cumplo? ¿Los cumplo o no los cumplo? No importa si los cumplo o no. Lo que importa es que Jesús ya la pasó. Parecemos protestantes, sí, definitivamente parecemos protestantes, pero hay que recordar que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Él. O sea, ya me perdonó, sí, pero me necesito meter en la pasión para ser perdonado, si no, no. Pero en la divina voluntad dice, a los hijos de mi voluntad, la única prueba que les reservo es de aquí decidir entrar a mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale. De aquí no se sale. Así que en una ocasión Luisa está muy inquieta y llega Jesús y le dice, ¿qué? ¿Te quieres acaso salir de mi voluntad? Luisa le dice, no, Señor. Y Jesús le dice, demasiado tarde, chiquita. Bueno, lo de chiquita es mío. Demasiado tarde. Nádale para donde quieras. Te encuentras en el mar inmenso de mi voluntad. Nádale para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Lo único que encontrarás es mi voluntad. Esto es una seguridad enorme que una vez decidida el alma a ese compromiso, ahí estamos. Pero qué mayor gloria que decir tengo vida divina.